Nosotros ya sabemos calcular la velocidad de propagación de una onda de diferentes formas, pero veamos cuál sería la forma usual de hacerlo en una onda armónica, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con ello? O sea, a través de la ecuación armónica que suele suscitarse en la onda. Recuerda tú, por ejemplo, que la ecuación de onda armónica vendría a estar representada de la siguiente manera, ¿no? A multiplicado por el seno, en el interior tienes tú la frecuencia cíclica por el tiempo más o menos el número de onda multiplicado por x, tal y como lo estás observando. Esta de acá vendría a ser entonces la ecuación de onda, ¿no? Pero bueno, vamos a definir algo que es muy importante. Tú sabes, por ejemplo, que a partir de ello, esto de acá se define como, bueno, 2 veces pi por la frecuencia, bueno, así se define esto. Y el número de onda, profe, ¿cómo es el número de onda? Bueno, el número de onda se define como 2pi dividido entre lambda, tal y como lo ves ahí. Ah, ya tenemos entonces estos dos valores que tú estás observando, que son muy importantes para mí. Pero tú sabes, también sabemos qué cosa es lo que sabemos nosotros. A ver, nosotros sabemos que la velocidad de propagación de una onda es la longitud de onda multiplicado por su frecuencia. La longitud de onda se puede obtener a partir del despeje. Claro, si esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Sería entonces 2 veces pi sobre el número de onda, multiplicado por, y si lo despejamos acá la frecuencia, sería la frecuencia cíclica entre 2pi. Frecuencia cíclica entre 2pi. Uy, mira qué bonito. Se va y se va. Entonces, la velocidad de propagación, ojo, la velocidad de propagación sería la frecuencia cíclica entre el número de onda. Uy, qué bonito. O sea, esta sería otra forma de poder calcular la velocidad de propagación de una onda armónica. Y date cuenta que la amplitud, o sea, cuánto se extienda, no tiene nada que ver con la propagación de la onda. Uy, o sea, observación, señores. Vamos a poner acá, observación. No depende, ojo, no depende de la amplitud. Ya la amplitud sacó la guaracha acá, no tiene nada que ver. Solamente depende de esos valores nada más. Y no de la amplitud. Qué bonito está esto, ¿no? Claro que sí. Entonces, así es como tú vas a poder desarrollar los problemas fáciles y sencillamente a partir de ello. ¿Ya? Ahorita vamos a ver algunos ejercicios didácticos para ti, para que tú puedas verlo a partir del concepto que ya te enseñé, por cierto. Entonces, veamos entonces el problemita que estamos observando acá. Dice, determinar la rapidez de propagación en metros por segundo de una onda que tiene una amplitud de 0,2 metros, una frecuencia de 7 Hz y un número de onda de 0,4 pi en metro a la menos 1, ¿no? Considere que la onda se propaga por una cuerda, o sea, es una onda armónica. Muy bien. A ver, entonces, datos del problema, vemos nosotros que nos dan la amplitud. Pero bueno, vamos a colocarlo de todas maneras, por compromiso, ¿ya? 0,2 metros es la amplitud. Me dan la frecuencia dice que vale 7 Hz. Ah, ya, profe, 7 Hz es la frecuencia. Pero tú sabes que a partir de la frecuencia, tú puedes calcular la frecuencia cíclica, ¿sí o no? O la frecuencia angular. Que lo mismo es decir 2 veces pi por la frecuencia. O sea, 2 pi por 7. ¿Y eso cuánto te daría? Eso te daría 14 pi
radianes por segundo. Muy bien. Y me dan el número de onda igual a 0,4 pi. Ah, ya. El número de onda, tal como te dicen, vale 0,4 pi. En este caso, metro a la menos 1. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, como ya estamos observando ahí, nos están pidiendo, ¿sabes qué cosa? Nos están pidiendo determinar la rapidez de propagación. Tú recuerdas que el dato de la amplitud está de más, porque tú sabes que la rapidez de propagación de una onda armónica no depende de ello, sino solamente es el cociente entre la frecuencia cíclica sobre el número de onda. Así se calcula. La frecuencia cíclica vale 14 pi. Bueno, profe, no hay ningún problema, creo ahí, ¿no? Claro, para nada. Sobre, obviamente, dividido entre el número de onda que vale 0,4 pi. Inmediatamente pi se te va. Pi se me va y me va a quedar esta división. Donde esa división me daría ¿cuánto? Claro, ya la viste, ¿no? 35 metros por segundo. Esa sería la velocidad de propagación de la onda. Ten en cuenta que es re fácil, re contra fácil. Es la RPTA. Claro que sí, señor. Claro que sí, caballero. Esa es la respuesta. ¿Te diste cuenta, señor? Claro que sí. Y eso que es un problema de examen de admisión, ¿ah? Mira qué fácil estuvo. Veamos con el siguiente problemita, en el cual nos dice: una onda viajera está descrita por la siguiente ecuación. Bueno, y igual a 0,15 por el seno de 5 pi sextos x menos 24 pi t. X e y están dados en metros y t en segundos. La velocidad de propagación de la onda en metros por segundo es, o sea, nos están pidiendo calcular la velocidad de la propagación de la onda, tal y como puedes ver. A ver, lo vamos a definir de la siguiente manera. Mira, a ver. En sí, la ecuación de la onda armónica, tal y como ves ahí, vendría a ser igual a multiplicado por el seno, en este caso, de kx menos omega t. Claro que sí. Claro, si lo asemejamos a esto de acá, nos daremos cuenta de que el valor del número de onda vale 5 pi sextos. O sea, el número de onda igual a 5 pi sextos. Y si lo asemejamos acá, la frecuencia cíclica valdría 24 pi. Muy bien. Frecuencia cíclica igual a 24 pi, por si acaso. Perfecto. Profe, y amplitud no importa, porque al final la velocidad de propagación de la onda armónica no depende de la amplitud. Entonces diremos, la velocidad de propagación de la onda armónica será igual a la frecuencia cíclica dividido entre el número de onda. Así es como se calcularía esto de acá. O sea, 24 pi dividido entre 5 pi sextos. Claro que sí. ¿Te diste cuenta cómo de facilísimo está esto? Sí. Claro que sí. Inmediatamente se me va pi y dividirías esa cantidad, ¿no? Profe, ¿cuánto sería esa cantidad? Profe, bueno, haciendo el sandwichito sería 144 dividido entre 5, o sea, 28,8 metros por segundo. Esa sería la RPTA de mi problema, que está totalmente sencillísimo. ¿Te diste cuenta? O sea, no había mucho que hacer, simplemente reconocer los valores y dividirlos nada más. Así es entonces como tú tienes que trabajar en los problemas, por si acaso. Así como tú tienes que hacer para que no tengas ninguna complicación en el futuro, por si acaso, ¿ya? Así que ya sabes.